imagínense que nuestra primera invitada de la tarde es nada más y nada menos que la cofundadora y una de las editoras de Iamique. Entonces quiero que, por favor, den una súper bienvenida a Ileana Lorenstein, que es licenciada en biología por la Universidad de Buenos Aires y, como ya les dije, cofundadora de Ediciones Iamique. Entonces, por acá, Ileana, buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí. Hola María Paula, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y a todas y gracias a Maque por esta invitación. Bueno, entonces te dejo el espacio, Ileana, para que nos cuentes un poquito sobre esta colección de libros de la que justamente vamos a hablar hoy, que es Ciencia hasta en la sopa. Entonces, el escenario es tuyo. Bueno, muy contenta de estar acá y muy contenta de hablar de esta sopa de ciencias, que es una colección que particularmente me gusta mucho. Les voy a contar cómo surgió. El primero de los títulos de la serie es Química está en la sopa. Surgió a través de una charla que tuvieron Silvana Fusito, autora del libro, con su hermana Marina. Silvana, doctora en química, y su hermana Marina, licenciada en letras. Y Marina siempre le decía a Silvana que ella sentía que la química no tenía nada que ver con ella, nada que ver con su vida. Y entonces Silvana le propuso demostrarle que en realidad todo lo que uno hace en un día tiene mucho o todo que ver con la química en este caso. Y entonces ellas pasaron un día juntas, donde fueron surgiendo un montón de cosas y Silvana le iba contando a Marina todo lo químico que había en su día y ya, bueno, también a Marina le surgían diferentes preguntas y yo soy también coautora, ayudé a escribirlo y bueno, así surgió la idea de hacer una serie que mostrara cómo las diferentes disciplinas científicas están presentes en la vida de todos los días. Y entonces se nos ocurrió dejar los nombres de las protagonistas, en este caso Silvana y Marina, y le dimos a Pablo Pisic, el ilustrador, fotos de ellas para que las retratara. Y esto lo mantuvimos en toda la serie. Siempre es el autor con su nombre y acompañado de algún familiar o de algún amigo cercano. Y va contando cómo tenemos la química, la ecología, bueno, después voy a contar todos los títulos, está presente en la vida de todos los días, incluso en la sopa. En todos los títulos aparece también algo relacionado con la sopa. Bueno, después de química, a química le siguió ecología está en la sopa, cuya autora es Mariela Kogan y yo también soy coautora. Y después tenemos matemática está en la sopa con Juan Sabia, que está acá. Física está en la sopa con Hernán Greco, que también lo tenemos acá. Y biología está en la sopa de Valeria Edelstein y Cecilia Di Princio. Así que bueno, todo eso les van a contar ellos. Ahora los dejo con Juan que les cuente cómo la matemática está en todas partes, incluso en la sopa. Muchas gracias, Ileana, por esa introducción. Y yo por acá, antes de que les demos paso a nuestros otros invitados, voy a hacerte una única pregunta. Y así es, muy rápida, porque sé que todos acá se preguntan como, ¿y cómo se les ocurrió el hasta en la sopa? ¿Cómo dijeron, este es el título ideal para... Bueno, no sé si en Colombia lo dicen, pero en Argentina y bueno, creo que en unos cuantos países, cuando uno dice hasta en la sopa es en todas partes. Entonces, por eso le pusimos esto hasta en la sopa, no es que tenía que ver algo específicamente con la sopa, pero después lo usamos y hay sopa en todos los títulos. Sí, por acaso nos estábamos, justo cuando estábamos antes de iniciar hablando de eso, yo decía, claro, hay de todas las ciencias, incluso hasta en la sopa, y uno no lo piensa, uno se toma todos sus días su sopita o su juguito y ni siquiera se le ocurre que incluso ahí se pueden encontrar un montón de ideas científicas. Entonces, para todos los que están por acá, que son súper curiosos como yo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer autor, que además
está en el libro que yo decía cuando, yo sé que muchos de nosotros somos más, yo soy más literaria que científica. Y cuando era chiquita, las matemáticas, así que uno dijera, uff, Dios mío, qué chévere. No, pero mira que entre más he crecido y más he aprendido, más me han comenzado a gustar las matemáticas. Y leyendo el libro de Juan decía, claro, hay tantas cosas que uno no se imagina. Y por eso entonces le dar la bienvenida a Juan Sabia y les voy a dar su currículum porque esta es la verdad. Todos los que están acá hoy están más preparados que un yogur. Entonces, imagínense, o sea, tenemos unas personas súper expertas y Juan Sabia es doctor en matemática por la Universidad de Buenos Aires, profesor de inglés egresado por el Instituto de Lenguas Vivas, además de eso es escritor, trabaja hace muchos años como docente en la Universidad de Buenos Aires y además es investigador científico del CONICET. Voy a leerles qué es porque yo tampoco sabía qué era, que es el Consejo Nacional de Investigación de Argentina. Y además de eso, imagínense, hace todo esto y además de eso tiene tiempo para escribir libros de ficción, de texto y de divulgación y varios artículos científicos en revistas especializadas en matemáticas. Entonces, como les dije, un súper experto y lo voy a traer por acá para que él nos pueda contar un poco más sobre esa experiencia de crear su libro Matemáticas hasta en la sopa. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, María Paula? Bueno, hola a todos y a todas. Agradezco la bienvenida, así muy pomposa y qué sé yo. Soy una persona común y corriente que estudió matemática. Y entonces, como estudié matemática, veo matemática en todas partes. Pero la matemática es la forma que tenemos de entender al mundo. Por ejemplo, si no hubiésemos quedado que esta reunión era a las 5 de la tarde, donde 5 es un número y es una medida, no estaríamos acá todos, a las 5 horas Colombia, 7 horas Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que quería contarles es un poco de dónde aparece la matemática, así que cuando puedas, María Paula, ya alargamos la presentación. Listo, entonces te Y voy a dejar a ti el escenario y te dejo la bueno, presentación para que gracias. Y yo puedas te comenzar. voy a ir pidiendo que me ayudes con el paso de la presentación. Bueno, acá voy a hablar de matemáticas está en la sopa y ahí está. Está sacado estos dibujos del libro, donde hay alguien haciendo sopa, alguien jugando al fútbol. Y bueno, esta charla que quería darles hoy, quería que fuese un poco al revés. Empezar a contarles algo que ustedes ya saben, o por lo menos la gente que nos está viendo en Colombia ya sabe y que yo no sabía, ¿no? Entonces, avanzamos un poco en la presentación y vamos a hablar. María Paula, ¿estás ahí? Sí, matemática en, por ejemplo, la bandera de Colombia. Entonces, yo cuando dije va a ser una charla para Colombia, quería ver cómo era la bandera de Colombia. Entonces, lo primero que me enteré es que la bandera de Colombia es rectangular. Avanzamos. Hay países que no tienen bandera rectangular, pero Colombia sí tiene una bandera rectangular. Entonces, ahí se aparece lo primero de la matemática. El rectángulo es una forma geométrica que la estudia la matemática. Entonces, estuve buscando rectángulos, pero aparecieron muchos. Por ejemplo, estos. ¿Cuál de estos es parecido a la bandera de Colombia? Digo, hay algunos que no tienen nada que ver. Esos rectángulos alargados, claro que no son la bandera. Entonces, avanzamos un poco. No cualquier rectángulo. Resulta ser que por ley la bandera de Colombia tiene que cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos son los siguientes. Si armo un rectángulo, tiene que ser 2 veces la altura y 3 veces el ancho. Ahí como se ve en el dibujo que están viendo, si pongo cuadraditos en el rectángulo, tienen que caber 3 cuadraditos en el ancho y 2 en la altura. Y ese es el formato de la bandera, no cualquier rectángulo. Entonces, avanzamos y me queda el rectángulo que es la bandera de Colombia. Y acá también hay matemática, porque me dice cómo contar la medida que tiene que tener. En la diapositiva siguiente vemos un montón de rectángulos que cumplen eso
que los matemáticos llamamos proporciones. Todos estos rectángulos tienen 2 medidas de altura y 3 de ancho. Bueno, entonces ya tenemos el primer paso de la matemática en la bandera de Colombia. Y ahora el próximo paso es que está formada por 3 franjas horizontales. Horizontal también es una noción matemática, quiere decir acostada, pero con esto no hacemos nada. Por ejemplo, si avanzamos, acá tengo muchas banderas que están formadas por 3 franjas horizontales. Pero ¿alguna de estas será las de Colombia? ¿Cómo hago para enterarme cuál es? Bueno, en la próxima diapositiva me dice que las franjas también tienen que cumplir una regla. Si pongamos el dibujo que sigue, y una forma de dibujarla es, tomo un rectángulo, lo divido en 4 renglones iguales o en 4 partes iguales horizontales, pero las 2 primeras las junto. Entonces paso a la bandera de Colombia, que es la que sigue. Me queda una franja que mide 2 y 2 franjitas que miden 1. Este es el formato de la bandera de Colombia. También se puede hacer, como dice la próxima diapositiva, agarro el rectángulo, lo parto por la mitad y el rectángulo de abajo lo vuelvo a partir por la mitad. Avanzamos en el rectángulo de abajo, lo vuelvo a partir por la mitad. Y entonces, de vuelta, tengo el formato de la bandera de Colombia. Bueno, entonces ya estamos más cerca. Por último, colores. De arriba hacia abajo, amarillo, azul y rojo. Entonces yo dije, así de apurado que soy, dije, eso es fácil. Entonces, como verán ahora en la diapositiva, qué fácil. Pero busqué en internet y amarillo hay todos estos. Azul hay todos estos. Rojos hay todos estos. Hay más todavía, pero elegí algunos. Pero entonces hago este dibujo, pero esta no es la bandera de Colombia. Hay algo que falla acá porque ese no es el amarillo, ese no es el azul y ese no es el rojo. Entonces, no es tan fácil como había dicho. Entonces averigüé un poco más y aparecieron estos 3 colores en la bandera de Colombia. Y como verán ahí al costado, cada color tiene unos numeritos ahí puestos, de los que vamos a hablar en la próxima diapositiva, y armando la bandera, tengo la bandera de Colombia. Claro, todos los que están en Colombia dicen, pero yo ya la conocía. Bueno, pero fíjense toda la matemática que hay atrás de esta bandera. Y analicemos un poco el rojo, por ejemplo. Fíjense que este rojo tiene 3 números. 200 dice rojo, 16 dice verde y 46 dice azul. Eso tiene que ver con cómo se manejan las computadoras. Las computadoras, todos los colores que arman los arman con una luz roja, una verde y una azul. Entonces, lo que está diciendo esto es cuánta intensidad de rojo tiene que tener, cuánta de verde y cuánta de azul. 200 de rojo, 16 de verde y 46 de azul. La intensidad máxima de un color es 255 y la mínima es 0. Y ese código que aparece arriba de todo, que dice numeral C8102E, es un código para este color. El C8 significa rojo, 200. El 10 significa verde, 16. Y el 12 significa azul, 46. Porque las computadoras no escriben los números como nosotros, los escriben en base 16. Una cosa medio difícil, pero para decirles, hasta en el color rojo tenemos matemática. Así que, ojo, esto de los colores que dijimos, ahora vamos a pasar al deporte, tiene que ver con los colores cuando los hacemos con luces, no cuando los mezclamos pinturas. Cuando queremos hacer un color con luces, tenemos que poner o rojo, o verde o azul, mezclarlas. Si se fijan en algunos edificios, la iluminación que tienen edificios públicos o monumentos están formadas por luces rojas, verdes y azules. Y depende de la intensidad de cada uno, le va cambiando el color
a la iluminación. Entonces, para seguir un poco más, ahora sí, matemática en el deporte, que sé que a todos nos gusta algún deporte, a mí no mucho, pero bueno. Y hace poquito tuvimos las Olimpiadas en Francia, entonces estuve averiguando también qué pasó con Colombia y avanzamos y resulta que Colombia ganó 4 medallas, los felicito. Las 4 medallas que ganaron las puse acá abajo. Hay una en barra fija, en gimnasia, hay 2 en halterofilia y una en lucha libre. Halterofilia me vine a enterar con esta charla que quiere decir levantar pesas, pero bueno, siempre se aprende algo. Las 3 primeras medallas son de plata y la última es de bronce. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver un poco cómo es el medallero de las Olimpiadas. Recorté un poquito el medallero porque son muchos países y elegí una parte donde estuviese Colombia, que ahí aparece la bandera con los colores que vimos hace un ratito. Y bueno, entonces hay que ver cómo se lee este medallero. Entonces ahí aparece una frase en rojo. Pakistán tiene una sola medalla y Turquía tiene 8, pero Pakistán está antes que Turquía. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué Pakistán está antes que Turquía? Bueno, la historia es que las medallas de oro valen más que cualquier otra medalla. Las de plata valen más que las de bronce y las de bronce quedan últimas. Entonces, avanzamos en la diapositiva. ¿Cómo se lee este medallero? Vamos a la próxima. Y entonces, fíjense, podemos pensar que Pakistán tiene un 100, que Turquía tiene un 35, que México tiene un 32, que Armenia tiene un 31 y ordenamos esos números. Entonces, el orden del medallero es como ordenamos los números nosotros. 100 es más grande que 35, 35 es más grande que 32 y así siguiendo, que es lo que dice la frase que va a salir ahora. Entonces, para ordenar en el medallero basta fijarse cómo son los números. Hay alguien que dice, uy, no lo había visto. Bueno, es que hay matemática en todas partes, hasta en el medallero. La pregunta es, ¿qué pasa entre Armenia y Colombia? Si los dos tienen 31, ¿por qué pusieron a Armenia antes que Colombia? Creo que la pregunta está escrita. Ah, no, lo que dice acá, aunque Colombia tenga 4 medallas, Pakistán está antes porque tiene una de oro que les gana a todos. Entonces, ahora sí, la última columna, lo que aparece es la suma de todas las medallas, pero no es la que me dice el orden. Y la pregunta ahora sí aparece, ¿qué pasa entre Armenia y Colombia? Y bueno, como tienen el mismo número, los dos, hay que ordenarlos de alguna forma, entonces los ordenan por orden alfabético. Armenia empieza con A y Colombia con C. Entonces primero Armenia y después Colombia, que es lo mismo que hacemos con los números, porque si dos cosas empiezan con A, me fijo en la segunda letra, y si la segunda letra es la misma, me fijo en la tercera. Ese orden que tenemos en los números es el mismo orden que en el alfabeto, salvo que en el alfabeto usamos las letras. Y bueno, y para terminar, así los dejo hablar a los demás, y no hablo tanto, quería mostrarles una sopa colombiana, que ustedes la conocen más que yo, que es el ajiaco, y busqué una receta de ajiaco, y ¿qué es lo primero que aparecen? Números. ¿Cuánto tarda en prepararlo? ¿Cuánto tarda en hacerse? ¿Cuántos ingredientes? ¿Cuántas porciones? La próxima diapositiva dice todos los ingredientes y todas las medidas. Es decir, en cualquier receta, en particular en una de sopa, también hay matemática. Bueno, la última diapositiva es la que sigue para agradecerles que me hayan escuchado y le paso la posta a Hernán ahora. No sé si María Paula quiere decir algo en el medio o ya directamente sigue Hernán. No, yo por acá solo voy a decir que me alegra que hayas escogido el ajiaco porque es mi sopa favorita. Muy bien. Sí, que por acá nos están dejando unos comentarios que yo también quiero compartir. Por acá nos decían que estaba muy interesante. La persona que nos dijo que no lo había visto así, quiero que sepas que yo tampoco tenía ni idea de cómo se organizaban los países en el medallero de los Olímpicos. Pensaba que era como algún tipo de
orden ya Mágico. preestablecido, sí, como, porque si es verdad que uno dice, pero si este solo tiene una medallita, porque está antes. Ya, Ujú. ahí ya descubrimos cómo está. Y por acá alguien nos dice que sí, cuánta lógica hay, sí. Hay cosas que uno ni siquiera las piensa y tienen una lógica que uno no está imaginándose. Lo mismo que con la sopa, todas las medidas y eso, porque es muy importante tener en cuenta que si le echas más de una cosa, puedes dañar la sopa. Imagínate que uno le echara muchísima más. Bueno, no mentiras. Creo que en el Agua. ajiaco no es tan grave echar más papa, pero sería muy No, grave si pero uno pone un montón de agua y solo una papita, así ya no claro, sería ajiaco. claro, claro. Las proporciones son muy importantes. Y para la siguiente persona, también, él tiene que también ver mucha matemática, pero es una matemática que funciona totalmente diferente, ¿cierto? Porque para mí la física es como una matemática más imaginaria, más allá. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Será Bueno, la que la física, física? digamos, la matemática medio que la física la obligó a desarrollarse porque uno quiere entender cómo funciona el mundo. Entonces aparecen las medidas y las relaciones. Sí. En un Pues, principio no estaban separadas estas disciplinas. vea, pues, entonces, eso me parece también muy interesante, imagínate, yo no sabía, no estaban separadas y ahora son dos áreas totalmente diferentes de estudio. Y voy a dejarte ir para poder traer a nuestro siguiente invitado, pero para todos los que nos están viendo y antes de que Juan salga del escenario, recuerden que al final vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta de la vida, puede ser cualquier pregunta, yo los invito a que hagan cualquier pregunta, porque el cielo es azul, porque se ve así la pantalla. Nosotros trataremos de contestarles. Y si no sabemos, los invitamos a que investiguen, pero trataremos de contestarles. Pues si hay alguna pregunta que ustedes digan, esto suena como una pregunta científica, no la pueden hacer. Y si igual tienen alguna pregunta para nuestros invitados, también pueden hacerla. Y al final estaremos respondiendo todas sus preguntas. Entonces voy a despedirme por ahora de Juan.